¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al episodio número 3, temporada 2 de Por 2. Esta vez queremos hacer algo un poco diferente, pero va relacionado con el episodio 1. Si no lo han visto... Temporada 2. Temporada 2. Si no lo han visto, vayan a verlo y regresan cuando lo terminen, porque están relacionados el uno con el otro. Solamente que en lo picante de este episodio va a ser que nos hemos hecho preguntas con respecto a cuando tocamos fondo. Pero yo no sé qué preguntas me va a hacer Leslie, ni Leslie sabe qué preguntas le voy a hacer yo. El mero tema es las finanzas. ¿Y cómo es que las finanzas pueden cambiarte para bien o para mal? Entonces, empecemos. Número 1, tú primero. Va, pues. Primera pregunta. ¿Tuviste una actitud que te adueñaste de tus finanzas o una actitud donde te rendiste o las rendiste a Dios? Tuve una actitud de adueñarme completamente. Y aunque pensábamos que según todo era de Dios. O sea, y digo según porque la realidad es que no hicimos las cosas de la manera correcta. Uh-huh. Y sí me tomé la actitud de dueño, como si yo sabía más, como si yo era, que por mi sabiduría, por mis fuerzas llegó todo. Y dejaba de último a Dios en las finanzas. Uh-huh. ¿Tú? Yo siento que es definitivamente algo que se me enseñó toda mi vida, pero por el hecho de que yo no veía como ese control o esa orden financiera de parte de ti, como mi cabeza, como el hombre de la casa, como mi esposo, fue muy difícil llevarte y forzarte a que las cosas se hacían de cierta manera. Y cada vez que intentaba, fue como una pared. Fue muy difícil. Y fue difícil porque no era mi papel. Yo no te tenía que enseñar a ti, sino que el Espíritu Santo tenía que redargullir en ti y causar que tú mismo quisieras hacer ese cambio. Y como en toda relación, cuando estás alrededor de algo, se te pega y empiezas y tú también sigues el rollo. Y empecé yo también a tener una actitud de, pues esto es mío, yo estoy trabajando, yo le estoy dando duro, que esto es mío y esto es mío. ¿Tú crees que el tener dinero puede hacerte cambiar y olvidarte de tus raíces? Absolutamente. ¿Crees que te pasó a ti? No olvidarme. Mi conciencia referente a lo que yo conozco y lo que yo sé que tenía que hacer como hija de Dios, empezó a disminuir. Como que esa vocecita dejó de, ey, y el 10%, ey, ¿por qué no ayudas? Ey, deja de ser así pues. O sea, mi conciencia empezó a... ya no fue audible para mí. Ya no lo podía escuchar. Pero no creo que perdí quien realmente era. Simplemente she was oppressed. Yo mis pienso raíces. Yo pienso que en mi caso, sí. Sí, bueno, no es que te olvides de quién eres, no es que tu identidad se borre por completo, pero por misericordia de Dios es que despertamos y pudimos ver que estábamos mal. Porque cuando estás en ese camino, cuando estás en esa manera de pensar, las cosas se vuelven muy oscuras. Y no lo digo en un aspecto malo, pero sí tu visión se empieza a nublar. Entonces, si Dios no viene, te rescata y te saca de esa situación, es muy difícil entender cuando estás bien o estás mal. Y creo que la manera espiritual de ponerlo sería, has contristado al Espíritu Santo. Y como dices tú, esa vocecita cada vez se va haciendo más, se va apagando, pero tú mismo lo has apagado. En nuestro caso, misericordia de Dios solamente es la que nos hizo volver a despertar y escucharlo. Pero sí, yo creo que en mi caso, las raíces nunca se olvidan, pero gracias a Dios fuimos capaces de volver a ellas. Uh-huh. Pero por un momento sí estuvimos completamente sin rumbo, desconocidos el uno al otro, y ambos como matrimonio, obviamente, fuera, muy, muy lejos de nuestras raíces. Yeah. Pregunta número 3. Número 3. ¿Fuiste agradecido o te convertiste egoísta? Me convertí egoísta.
Me convertí egoísta porque hasta cierto punto quisiera decir que me hice juez. Me hice juez en lugar de ser agradecido, porque una persona agradecida, un corazón agradecido, aparte de que se nota, lo dice. Y no solo de decirlo, tus acciones hablan Tienen muchísimo fruto. más. Sí, claro, o sea, llevas fruto, literal, correcto. Pero nosotros fue todo lo contrario. Nos volvimos jueces de quiénes sí, quiénes no, y por qué tú no. O sea, muévete, trabaja, haz como yo sí puedo y tú no. Yep. En lugar de ser agradecido. Y de dar, Y y, de dejar de ser juez. Claro. Dejar que cada quien viva lo suyo y tú dar con un corazón agradecido como mandan. Yeah. ¿Tú? Yo también, yo siento que me convertí egoísta. Por lo mismo, porque yo me estaba esforzando y yo quería que, o yo creía que no era justo que yo me esforzara, que yo diera de mi tiempo, diera de mi esfuerzo, del sudor de mi frente, aunque, y yo no creía justo que alguien más tomara a ventaja de todo lo que yo pude o todo lo que yo hice, pues. Y hasta cierto punto, entre más tuve, más insegura me convertí, que me lleva a... se convirtió en mi seguridad. Entonces, obviamente, si el dinero se convirtió en mi seguridad, ¿cómo lo iba a querer dejar ir? Si de eso me agarraba, no, pues hoy tengo y tengo y tengo y tengo y tengo, y si tengo, ¿Y qué voy a nada hacer si me va no a pasar. tengo? Ajá, cuando en la realidad es que Y por eso dejaste nunca de dar. sabes. Yeah. Pregunta número 4. Hemos vivido ambos lados de la moneda. Literalmente hemos estado en A y B. Pero cuando lo tuviste todo financieramente, que tú creías que lo tenías todo, ¿encontraste felicidad? Ahora que lo puedes analizar desde una perspectiva lejos de esa situación, ¿tú crees que el dinero, en esa ecuación matemática de la vida, ¿tú crees que el dinero es igual a más felicidad o a que eres feliz? Absolutamente que no. ¿No? No. ¿Por qué? Creo que puedes tener $10 y si alguien más lo necesita, puedes tener gozo en darlos. Yeah. Y quedarte en cero, pero saber y tener la confianza que Dios está para ti. Que si cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Yeah. El dinero no equivale a felicidad. Es que el dinero es algo, o sea, si tú permites que Dios tome control y tú rindes absolutamente toda tu vida, incluyendo tus finanzas, a Dios, Dios usa esas finanzas para tu florecimiento, para ti, y al final para glorificarse Él. Entonces, ¿cómo Él no va a apoyar a alguien que está dando con gozo, que está dando sus diezmos, que está siendo fiel que está escuchando lo que Él le está guiando? O sea, es algo que es una herramienta, absolutamente, sí estoy de acuerdo, que Dios usa para el beneficio nuestro y para el beneficio de Él, si simplemente se lo ponemos a sus pies. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor nos escucha y no va a estar de acuerdo con nosotros, pero a través de esta situación que hemos vivido, yo puedo comprobar ahora con mi vida, con absolutamente todo, que lo que dice la Biblia es cierto. Es mejor dar que recibir. Y es un principio que lo estamos experimentando y no se trata de millones de dólares, aunque sí, porque cuando das es más rico que guardar, porque tú crees que sí, como decías tú, que si lo das te vas a quedar sin nada. Es mucho más rico dar que recibir. Absolutamente. Y es un principio bíblico, pero ahora con mi vida, con nuestra vida, lo entendemos y es bonito entenderlo de esa forma. Siguiente pregunta. ¿Tú por qué crees que Dios y en la Biblia conecta tanto nuestra vida con nuestra vida financiera? ¿Esa es la pregunta? Sí. Okay. Yo creo que Dios nos llama a hacer de fruto, a hacer árboles que dan fruto e ir por la vida siendo eso, siendo sombra para los que necesitan, siendo los que dan, los que prestan su casa para que la gente necesitada duerma, pueda quedarse y todo eso. Los principios de Dios en la Biblia son esos, a que seamos un canal de bendición. Entonces, creo que Dios no nos llama a la pobreza, nos llama a ser esforzados y valientes y a que demos. Entonces, cuando entendés estos principios es cuando la bendición se activa, algo en el cielo se desbloquea y empiezan a llover a tu vida cosas buenas, cosas nuevas. Y es inevitable cuando tu cántaro está rebosando no dar.
Y si no estás dando, nunca vas a estar rebosando. Ujú. Entonces creo que va conectado con lo espiritual, porque si Dios está en ti, los frutos van a venir. Ujú. Es como una cuestión entrelazada que no te puedo explicar a profundidad, porque es como querer explicarte la Trinidad. No lo entiendo, pero sé que está. Ujú. Entonces Dios nos llama a eso, y creo que por eso están conectadas, porque al entender el Evangelio, al entender quién es Jesús, al entender quiénes somos nosotros, es como vamos a comprenderlo de una manera mejor. Ya. ¿Tú? Y yo ya no tengo nada que decir. Que eso fue perfecto. Que si le agrego va a haber mensa. Esta pregunta es picante, hasta casi con veneno. Ok, ¿tú crees que las finanzas son un punto de unión o de separación en las familias? ¿Y por qué? ¿Lo fue en nosotros? Lo fue. Lo fue absolutamente, pero no por culpa de nuestras familias, sino por nosotros. Y yo siento que las finanzas deberían de ser causa de unión, de unidad. Si tú estás en una posición correcta, con un entendimiento adecuado, es lo mismo querer bendecir, querer dar, ser ese canal de bendición, como acabas de contestar. Si esto causa, si tus finanzas causan desunión en tu familia, es porque algo no está bien y no están conectados espiritualmente con Dios. Entonces, yo siento que las finanzas en las buenas manos deberían de ser con el buen entendimiento, en buenas manos y con el buen entendimiento De y unión. sabiduría de parte del Espíritu Santo, debería de ser de unidad. Ya, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que si pasa lo contrario, que a lo mejor, como te pregunté a ti, si fue nuestro caso, y creo que sí, creo que en nuestro caso nosotros no supimos cómo controlarla o manejar la situación, y pudo ser pudo ser problema, pero creo que era porque a nosotros habían varios cables ahí que no estaban que estaban sueltos. Uh-huh. Y no hacían clic. Aunque tuviéramos la razón, nuestras reacciones No son las correctas. y las conclusiones que llegamos a tener no fueron correctas. Sí, al final de cuentas volvemos a lo mismo, porque creo que todo se resume en somos o no somos el reflejo de Dios, claro, en nuestra vida. Entonces, aunque la gente esté a nuestros hombros o sintamos que están tomando ventaja de nosotros, nuestro deber como cristianos y reflejos del Espíritu Santo y de Dios debería de ser en amor y nunca en que, Dios mío, no puedo creerlo, se están aprovechando de mí. En juzgar. En juzgar, exactamente. Entonces, right. Y sí, la situación, porque también tenemos que ser mansos, no mensos, uh-huh. Pero en amor corregir si alguien está mal, especialmente si es nuestra familia, porque es un círculo tan delicado que claro. Deberíamos de ser lo suficientemente maduros espiritualmente y terrenalmente como para saber manejarlo, lo cual nosotros no lo fuimos. Esta es mi última pregunta. ¿En todo lo que vivimos llegaste a tener paz? No, interesantemente no. Nunca tuve paz porque el principio no lo viví cristocéntricamente, uh-huh. Sino que lo viví terrenalmente. Claro. Y aquí está la diferencia. Dios es un Dios de abundancia y de bendición y de luz y de todo, ¿no? Pero no nos olvidemos que el diablo también tiene control de este mundo. Uh-huh. Entonces, muchas veces pasa que creemos que Dios, y no estoy diciendo de que no, pero sí puede ser que entre las situaciones de nuestra vida, la cola del diablo está metida. Entonces, en nuestro caso, era una persecución constante de dinero, y todo se volvió muy terrenal. Claro. Todo se volvió muy material, todo lo empezamos a vivir en lo físico y material, valga la redundancia. Entonces, por eso creo que la paz nunca existió, porque aún teniendo las cantidades en el banco que teníamos, jamás tuvimos paz. Yeah. Creo que, bueno, está en los proverbios, que es mejor comer de cierta manera, pero con paz y amor, que tener todo lo del mundo y estar completamente vacío. Y viene loco porque esto me da una perspectiva diferente de lo que pasa con las celebridades y cómo lo tienen todo, y tú dices, ¿cómo no pueden estar felices? ¿Cómo es que se suicidó? Pero es que la verdad es que el dinero no lo es todo. No lo es todo. El dinero no te da paz. Y si no lo tienes si tus principios, tus perspectivas no están bien alineadas,
automáticamente, o sea, casi te vuelves loco. Yeah. Casi estás a un pasito de la locura porque es un mundo muy, muy delicado. Yeah. Muy delicado. Sí, se vuelve idolatría, absolutamente. Yeah. Yo no, tampoco. Nunca viví paz. Durante el tiempo que más tuve, fue los momentos más agobiantes para mí, porque siempre quise estar un paso más adelante, siempre quise cuidar siempre quise guardar, siempre quise mejorar, crecer, seguir, y siempre era más y más. Nunca nada es suficiente. Nunca fue suficiente. De hecho, en uno de los libros que estamos leyendo esta semana, te lo voy a arruinar, creo, pero no sé si ya llegaste, pero sí hay una parte donde dice justamente eso, que el dinero llega a un momento, no solo el dinero, pero ciertas metas en tu vida, como por ejemplo casas, carros, que eran todo lo que nos rodeaba en ese momento a nosotros. Querer volar en este tipo de aerolínea, en estas clases de la aerolínea y todo eso, ¿no? Llegar a un cierto estatus. Llegas y te das cuenta, y esto es todo, esto por lo que tanto me esforcé, o por lo que tanto... o llegas a, no, pues quiero más. Exacto. Cuando llegamos a cierta cantidad dijimos, quiero más. Y empezamos a completamente perder la visión de para dónde íbamos y por qué íbamos para ahí. Llegamos a la siguiente meta y fue más. Nunca nada te es suficiente y por ende no hay absolutamente nada de paz. Ahora, al reestructurar nuestra vida y estar donde estamos ahora, podríamos tener absolutamente nada, como ya pasamos por ahí, pero hay una paz en nuestros corazones que no se puede explicar ni con todos los millones del mundo. Sí, ya llegué a esa parte del libro y estoy de acuerdo. O sea, cuando llegamos a las alturas que llegamos, it wasn't enough, nunca fue suficiente. Queríamos más, queríamos hacer más y perdimos de vista la meta. Perdimos de vista la realidad y el por qué estábamos haciendo todo lo que estábamos haciendo. Y lo que vine a aprender fue que todo lo bueno toma tiempo, todo. Y no nada más tiempo, sino orden, estructura. Y sin ella, todo se te derrumba. Todo. Nunca fue suficiente, nunca tuve paz. Porque mi fundamento, mi estructura ya no era Dios, sino era mis ganas, mi necesidad, mi deseo, mis inseguridades, mi pensamiento, mi juzgar, lo que yo pensaba, y nunca tuve paz. Me gustaría terminar con 2 versículos, pero lo vamos a leer despacito, vamos a digerirlos. ¿Y el por qué? Okay. Santiago 1:5 dice, en la versión Reina Valera 1960, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Siento que en este punto de nuestra vida es exactamente lo que nosotros estamos pidiendo de parte de Dios, que nos brinde de su sabiduría para poder ser buenos administradores de las finanzas que Él nos está confiando. Y no nada más las finanzas en general, los planes de Él en nuestras vidas, los propósitos en cada una de nuestras vidas, o sea, la tuya y la mía, que Él nos brinde de su sabiduría para poder seguir cosechando, seguir dando fruto. De eso se trata la vida, de que fuimos puestos en este mundo por alguna razón, pero no es para que todo nos lo llevemos con nosotros a la tumba. Entonces, creo que nuestra misión ahora es que todo lo que Dios ha puesto en nosotros, desde las finanzas hasta los talentos y todo lo que está entre medio, es que todo sea para su gloria y honra, y que nos desgastemos por completo en todos los aspectos para Él y por Él y para quien lo necesite, que Él nos ha mandado a hacer de todas maneras. Y en esa misma sabiduría entender que no todo es una caminata en el parque y no todo es bonito, que aún en las tribulaciones, ¿Turbulencia? Aún en las turbulencias y las cosas difíciles en la vida, que tengamos la sabiduría de poder discernir, de poder crecer, y que nuestra fe siga siendo
que nuestra fe siga siendo perseverante. Amén. El otro versículo dice, Mateo 6:26 de la versión Reina Valera 1960. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y he ahí la sabiduría de entender que aunque no funcionen las cosas, aunque a veces las cosas no se dan como uno piensa, la paz, el gozo, la felicidad solamente se encuentra en Él. Que el saber que Él te tiene en la palma de su mano, Él está cuidado de ti, tú solamente tienes que poner tu vida a sus pies y dejar que Él la haga contigo como Él necesita. Y tener esa paz que Él está en el control y que tú simplemente estás siendo un vessel para su honra y su gloria. Yeah. Tenemos el privilegio de que el creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo nos llama a sus hijos. Yeah. Y Él mismo nos está diciendo, Sonso, despertate, no te preocupes por nada. Yeah. Yo soy el dueño de absolutamente todo y si cuido de las aves, voy a cuidar de ti. Yeah. Entonces nos queremos despedir con ese versículo, con esa enseñanza de que no importa la situación que estamos viviendo, sean buenas, sean bajas, las mareas altas y bajas existen por alguna razón y hay algo bueno que aprender de ellas siempre. Yeah. Pero sintonizados. Siempre sintonizados. Y de la mano de Dios, aún en las mareas bajas o en las mareas altas, Yeah. vamos a ser victoriosos. Entonces, nos queremos despedir con eso. El episodio número 3, temporada 2 de Por 2. Los amamos y hasta la próxima. Bye. Bye.